La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, aquí en Honduras, es un organismo creado en las Naciones Unidas para venir a este país a combatir todos los casos de malversación públicos. Si no pueden, no quieren los de adentro querer investigar a estas personas, tiene que venir alguien de afuera. Es que ellos andan viendo que las cosas sean transparentes, limpio. ¿Y esta comisión va a venir realmente con dientes para investigar o se va a convertir solamente en un cúmulo de asesores? Bueno, a uno le dan casaca como actor con el dedo porque que va una comisión que se reúne y mire pura casaca. Pero es puro bla bla, es lo mismo de siempre. Hoy en Tegucigalpa venimos a debatir si esto finalmente va a ser el cierre de casos emblemáticos o simplemente otro sello burocrático. Pongamos las cartas sobre la mesa. La corrupción ha sido un mal histórico en nuestro país y nos tiene como uno de los países más pobres. La Maxi es una copia de lo que fue la CICIG en Guatemala. ¿No? Un mecanismo híbrido de pelear contra la corrupción. El problema fundamental es que hay un bloqueo. Son pactos que se han dado entre los grupos de poder. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Bueno, a ver, este debe ser el tema del día, ¿no? Porque cada vez que hablamos sobre todo de la realidad de un país y sobre todo aquí en Honduras, que cuando preguntamos en la calle, la gente lo primero que siempre te dice, no, acabar con la corrupción, que dejen de robar, etcétera, etcétera. No es como el común denominador de lo que la gente pide, el hondureño pide sobre todo de su élite y de todo el servidor público que trabaja en este país. Aquí se ha hablado de traer una comisión internacional, una idea que surgió, por lo que entiendo, en la ONU. ¿Qué me quiere decir exactamente qué es la famosa CICI y de qué se trata? La CICI es un proyecto para que vengan juristas y internacionales, asesores internacionales, a ayudarnos a combatir la corrupción. Esto inicia desde el 2015. En el 2015 hubo una movilización masiva de hondureños en todas las ciudades importantes de este país exigiendo que pudiéramos combatir la corrupción. La corrupción ha sido un mal histórico en nuestro país y nos tiene como uno de los países más pobres. Esa CICI, el gobierno en ese entonces y el Congreso de ese entonces, que era dirigido por el Partido Nacional, trajo algo similar que se llamaba la MASI, pero la MASI no traía todas las herramientas necesarias. Bueno, por sí las traía, ¿no? Porque yo fui funcionario de la MAXI y la MAXI es una copia de lo que fue la CICIG en Guatemala, ¿no? Un mecanismo híbrido de pelear contra la corrupción, fiscales y jueces internacionales con jueces y fiscales hondureños, ¿no? Que trataron de traer un mecanismo que acompañó la institucionalidad hondureña y que presentó 14 líneas de investigación ante los tribunales de justicia y que todavía se siguen sacando. Pero eso en Guatemala. No, en la Maxi, en Honduras, presentó 14 líneas de investigación y que todavía siguen saliendo, por ejemplo, el caso Pandora, ¿verdad? El caso Arca Abierta, narcopolítica. El caso Red de Diputados se sigue manteniendo todavía y todavía fueron la punta del iceberg y que todavía se sigue manteniendo esa posibilidad que la Maxi solo estuvo 4 años y que la CICI, que fue una, digamos, promesa de campaña que algunos sectores no lo han podido consolidar debido a que hay grupos o élites estructurales y endémicas que apoyan la corrupción, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Pero yo creo que es importante decir de cuál es el origen, el trasfondo de todo este proceso, que como ya se decía, comienza en el 2015 con las marchas de las antorchas, pero en ese momento se dio el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que se pudo determinar de que ese desfalco fue para financiar la campaña política del Partido Nacional en el 2013. Sí. Digamos que el corazón de la corrupción política es precisamente el financiamiento de campañas electorales.
financiamiento de campañas electorales que se ha movido como por 3 carriles. El desvío de los fondos públicos. Un segundo carril es el tema de la cooptación del Estado por grupos empresariales, Claro. alianzas público-privadas, concesiones ilegales y finalmente tiene que ver también con el financiamiento directo que ha entregado el crimen organizado Correcto. a candidatos y partidos políticos para el financiamiento de sus campañas. Digamos que ahí está el fondo y lógicamente eso ha hecho que tengamos un sistema judicial que no actúa, un sistema judicial que realmente ha generado una impunidad sistémica y estructural. Y en ese sentido, a partir de esa experiencia y de esa demanda del 2015, es que se fundamenta la necesidad. Pero el problema es que cuando la MASI toca intereses poderosos, entonces la MASI es sacada del país. La MASI venía con un convenio temporal y en la estructura jurídica no se hicieron muchos cambios. Pero la MASI venía conformada exactamente por quiénes. Venían juristas internacionales y locales, ¿no? De muchos países. Por ejemplo, tuvimos a don Juan Jiménez Mayor, primer ministro de Perú, que fue el jefe de misión en el país y que fue el que diseñó toda la estrategia contra la corrupción en el país, como así lo viene. Pero hoy en día, si usted revisa todos los casos, no hay personas de peso político o económico de este país presos. Ese es el problema de este país. El problema de El los... caso del expresidente Juan Orlando Hernández no fue consecuencia de este tipo de organismo. No, y nada que ver. La consecuencia de él fue que el tráfico de drogas y afectó a otro país. No, pero el caso Pandora 2 lo procesa él, ¿verdad? El caso, digamos, las resultas del caso Pandora procesa a la esposa del expresidente y al presidente mismo por el drenaje, como decía el doctor, de 299 millones que iban para campesinos y campesinas que fueron utilizados para campañas de los 2 partidos bipartidistas en el país. Pero aquí algo que afecta mucho es lo que se ha llamado desde organizaciones de sociedad civil los pactos de impunidad. Es decir, el sistema aquí no llega a los poderosos porque realmente hay marcos jurídicos que realmente impiden que la acción penal llegue a ellos o que ellos pues, realmente enfrenten la justicia y realmente la MASI no logró tener todos los resultados que se pudo haber obtenido precisamente por la vigencia de esos pactos de impunidad. De ahí que la expectativa de la ciudadanía es que con la CICIG se iban a derogar los mismos. Pero quería hacer una pregunta. ¿La función de la CICIG en este caso sería realmente la de investigar o es simplemente una asesoría? Ese es el tema que nos divide con la opinión pública entre nosotros y el bipartidismo. Nosotros queríamos una CICIG. La presidenta hizo todo lo posible, a tal grado que la presidenta tuvo que ir a la ONU personalmente ella. Y la presidenta, si ustedes están informados, estuvo 7 horas esperando al secretario general de la ONU sentada. Una presidenta de un país, sentada esperando a un funcionario. ¿Qué pide la presidenta Xiomara? Que le dieran, no. La presidenta quería que viniera la CICIG y estuvo esperando a estos funcionarios. De la de investigar y la... Claro, porque nosotros lo que queríamos asesorarlo. Nosotros lo que queríamos que viniera era la CICIG a nuestro país con fortaleza. Y es más, nosotros en el Congreso Nacional presentamos un proyecto de ley que no fue aprobado, donde le damos a la CICIG, a través del Ministerio Público, que fuera querellante adhesiva. Y esa reforma necesitaba 86 votos. Y además pedimos la derogación de un pacto de impunidad que existe en el Congreso Nacional donde los diputados no pueden ser investigados en temas legislativos. Esos
proyectos de ley fueron votados por nuestro partido. 76 votos logramos. También no se ha discutido leyes fue aprobado por el trascendentales. Partido Nacional. Por ejemplo, ese fue el motivo por el cual no se instaló la CICI en este gobierno. La ley de colaboración eficaz que presentamos, la Maxi, no fue aprobada en el Congreso Nacional. La reforma al Código Penal que reduce drásticamente las penas contra la criminalidad organizada y la corrupción no fueron discutidas también en el Congreso Nacional por diferentes factores, ¿no? Primero porque los partidos que venían en el poder también tenían un blindaje de la corrupción, un escudo que los protegía y no querían, y además, como lo dice el diputado, se necesitan mayoría para poder alcanzar estos consensos en el Congreso Nacional. Y otras leyes que no llegaron a debatirse en el Congreso, y eso también minó las acciones que se pudieron llevar a cabo para traer la CICI en el país. No niego que la presidenta mostró su músculo político para esta situación, pero las fuerzas, no solamente políticas, sino económicas del país, también boicotearon la llegada de la CICI. Pero precisamente, o sea, la idea no es decir que todos los políticos, obviamente hay de todo en todas partes, pero digamos que el común denominador, sobre todo la gente en la calle, uno le pregunta a un hondureño y te dice, es que todos los políticos son unos corruptos, ladrones, nos roban, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué esperanza va a tener un hondureño cuando le dice, bueno, el que va a probar que la CICI se venga a investigar son ellos mismos? Va a decir, bueno, pero esto es un chiste. ¿Cómo saltarnos ese chiste precisamente? Que alguien venga y diga, bueno, mira, aquí ustedes, perdónenme, no sé, el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia, podría ser la que valorara que entrara esta organización. Es que, mire, hay un asunto también de cultura política que cruza el sistema político, como usted dice, y realmente pues hay que reconocer de que si es cierto hay un sector de legisladores honestos que han estado luchando contra la corrupción, Sí. Pero realmente a nivel de un Congreso Nacional, que precisamente es donde deberían de haberse derogado todos estos pactos de impunidad, que en algunas medidas fueron condicionantes de Naciones Unidas a partir de esa experiencia en Guatemala, ¿no? Entonces la cuestión era asegurar que una misión pudiera tener todas las herramientas apropiadas para poder combatir efectivamente la corrupción, pero también, y en eso hay una diferencia en relación con el partido de gobierno, algunos sectores de la sociedad civil, en el sentido de que la estrategia para derogar o para crear estas condiciones no fue la apropiada y definitivamente el proceso se estancó a nivel del Congreso Nacional, aunque se lograron derogar algunos pactos importantes, quedaron pendientes tanto la inmunidad parlamentaria como el fuero especial para el juzgamiento. El asunto está en que nosotros lo que queríamos es una reforma constitucional que ocupa 86 votos. ¿Por qué razón? Porque si hacíamos reformas en las otras leyes que solo ocupan 65 votos, en cualquier momento la MASI iba a ser expulsada de este país, como lo que ocurrió antes. Por eso es que nosotros queríamos blindarla, hacer reformas constitucionales y además quitar algunos pactos de impunidad que todavía están en el Congreso Nacional. Pero eso no se pudo por los diputados del Partido Nacional. ¿Qué puntos exactamente serían los ideales para blindar precisamente esto? No sé, la elección, por ejemplo, me imagino de los participantes que sea hecha desde acá, desde Honduras. No. El modelo de la Maxi creo que es el correcto, ¿verdad? Yo coincido con el diputado que debe haber reformas constitucionales, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de que van a venir expertos para apoyar, ¿no? Sino que van a venir expertos a investigar, van a venir expertos forenses, fiscales, jueces internacionales que van a venir a incidir en el sistema de justicia hondureño. Y que por lo tanto, esto no debería ser constante en el tiempo, por eso es que la reforma constitucional hay que verla con un análisis más profundo, pero sí dejar jueces fiscales nacionales que puedan seguir el proceso. Debemos de fortalecer nuestro sistema de justicia, el Ministerio Público, los jueces nuestros, el Tribunal Superior de Cuentas para que la institucionalidad empiece a caminar sola y empiece a derribar los muros de corrupción que se han construido en el país durante mucho tiempo. Pero yo insisto que no eran necesarios y no son necesarias reformas constitucionales, no, porque el país no necesita una misión contra la corrupción de manera permanente. Lo que necesitaba era, a partir de 12 años de narcodictadura, realmente reestructurar el sistema de justicia a fondo para recuperar el Estado de Derecho. Correcto. Y para eso necesitamos una misión internacional que entrara a la persecución penal, que investigara, que procesara o que contribuyera al procesamiento
de funcionarios, altos funcionarios implicados en corrupción y las redes criminales que lo han acompañado. Sin ser muy fatalista, pero yo les entiendo lo que ustedes me dicen, pero yo me pongo en la cabeza de un hondureño de a pie que le digamos todo esto. No me va a decir, pero bueno, o sea, no, ya dentro de 4 generaciones veremos esto, porque reformar la justicia, las instituciones, las leyes, madre mía, o sea, ¿cuántos se necesita años? Eso? No, yo no lo niego, pero... Luchar contra la corrupción. No lo niego, pero la Sisi per se no podría tener precisamente unos poderes un poco más contundentes, porque si no termina... Por eso necesitamos reformas constitucionales. O sea, necesitamos... la corrupción es estructural en nuestro país. Claro. Para desarticular Más tiene tintes de crimen organizado también, que son mal mayor. Y que está dentro de la sociedad en todos los niveles. Aquí ha existido también otro sistema para ocultar la verdadera corrupción. Es que dicen que el poderoso es el diputado, que el corrupto es el diputado. No deja de ser cierto en parte, pero el gran corrupto de este país y el poderoso de este país son unos oligarcas que están viviendo en este país. Una vez que un partido como el nuestro obtenga mayoría calificada en el Congreso Nacional, vamos a hacer reformas estructurales verdaderas para salir de todo esto. Para la Sisi no era necesaria las reformas constitucionales, pero sí se necesita una agenda de país anticorrupción que sí implican reformas constitucionales, sí, claro, y de todo el marco jurídico del país, porque digo, el problema fundamental es que hay un bloqueo. Son pactos que se han dado entre los grupos de poder para evitar la justicia y lo que tenemos es una impunidad estructural. En este momento tenemos una agenda contra la corrupción, una agenda que sí implica reformas constitucionales, sí, claro, que implican reformas a las otras herramientas jurídicas, y realmente eso requiere voluntad política. Y habrá que ver en este nuevo gobierno cuál será la voluntad política, va a depender también de correlación de fuerzas, pero también quiénes empujan todo este proceso. Gustavo, pero usted decía, porque la Sisi la habla como en pasado. ¿Es un proyecto ya muerto? ¿Es una idea ya muerta? ¿O simplemente estamos, bueno, nosotros seguimos insistiendo como sociedad hondureña, como políticos, que es urgente, es necesario una ayuda internacional para combatir la corrupción? Yo creo que es un anhelo de la sociedad hondureña, ¿no? Pero más allá de eso, y lo lamentable para el país, es que cuando viene un mecanismo híbrido que se está hablando en este momento, como la Sisi o la Maxi, el Estado de Honduras acepta tácitamente que no puede combatir las redes de corrupción y la criminalidad organizada por sí sola, y que necesita ayuda, y que por lo tanto necesitamos personas internacionales que nos vengan a colaborar con ese proceso. ¿Por qué? Porque la corrupción, el narcotráfico, la criminalidad organizada han permeado las instituciones del Estado. Es una ilusión decir de que la Sisi va a venir a investigar y que por sí sola va a presentar las causas. Tiene que ser en la investigación conjunto con el Ministerio Público, que ya tiene expedientes hechos, que ya tiene denuncias, que ya tiene diligencias avanzadas para presentar casos. Y así se trabajó la Maxi. Yo estoy de acuerdo con con el diputado, con Alex, de que el modelo de la Maxi, pues, realmente vendría a contribuir significativamente a combatir la corrupción, pero realmente hay que ver también viabilidades políticas. Una de las cuestiones básicas es el tema de la independencia. Y la independencia pasa incluso por el financiamiento. Total. No puede ser financiado por el Estado receptor, en este caso Honduras, sino que tiene que ser financiado por la misma comunidad internacional. En este momento no hay condiciones. El cambio de correlación de fuerzas en el mundo ha sido tan significativo que no hay países que realmente en este momento estén interesados en financiar una misión híbrida. Entonces, creo que al final de cuentas hay una responsabilidad nuestra de cómo podemos realmente llevar adelante realmente una efectiva agenda anticorrupción y poder realmente transformar las instituciones que tenemos y realmente recuperar el Estado de Derecho. Y sería una opción en ese caso, no sé, aunque sí ir poco a poco, no sé, hablo yo de repente de una instalación parcial, pues que venga un primer grupo y bueno, obviamente ir viendo resultados, ir buscando presupuestos, de repente también es un poco de ensayo y error, ¿no? De repente yo sí creo, Luis, que el factor político que dice el doctor es sumamente importante. O sea, la población hondureña, la sociedad hondureña no quiere respuestas a medio término, ni medias tintas, sino que quiere respuestas contundentes
contundentes contra la corrupción. También hay que, apunto, otro elemento importante es la burocracia de las Naciones Unidas, ¿no? Eso también ha ralentizado que la CICIG se pueda instalar en el país, porque hay que pasar por múltiples comisiones dentro de Naciones Unidas que no fueron con la OEA, y eso también ha ralentizado que vengan algunos expertos ya a poder trabajar en el país. Pero ojalá que el próximo gobierno traiga esto en su hoja de propuestas y que la CICIG venga a acompañar a la institucionalidad para fortalecer el sistema de justicia en Honduras. El próximo gobierno creo que tiene esa responsabilidad. En la agenda de nuestra candidata Rixi Moncada está contemplado el combate a la corrupción, seguir ese camino, que solo combatiendo la corrupción vamos a dar los pasos para ir desarrollando y sacando a millones de hondureños de la pobreza. Nosotros tenemos como políticos una gran obligación en darle respuesta al pueblo hondureño, y en eso yo creo que la agenda de nuestro partido está enfocada también en el combate a la corrupción. Me parece que este gobierno que planteó y se comprometió con este tema de la CICIG, en el marco de correlación de fuerzas, me parece que no hubo un buen manejo en lo que podemos llamar el tiempo político. Las reformas ya significativas en relación a la CICIG vinieron a ser planteadas hasta el 2023, incluso el 2024. Ya realmente la correlación de fuerzas se había recompuesto completamente en contra del partido de gobierno, y de ahí que fue realmente difícil poder empujar esa agenda de reforma. Bueno, y más que incluso solamente los grupos poderosos, como le llaman, también, bueno, obviamente, como lo comentábamos, también redes de crimen organizado muy importantes que también complican la ecuación en un país como este, y que obviamente no ofrece tampoco unas garantías a los políticos, porque como siempre digo yo, al final también trato de darle un poquito de beneficio a la duda al político, ¿no? El político al final es una persona que también se levanta en la mañana, que tiene familia, que va al Congreso, y si vienen y lo tienen amenazado, chantajeado por aquí y por allá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí es donde yo creo que hay que trabajar en modelos políticos, modelos electorales también, porque a veces la financiación de campañas es la que genera precisamente esa deuda con la corrupción que no la puedes sacar. Entonces hay que buscar... El problema es el autosaneamiento que tienen que hacer los partidos políticos. Honduras vive una tragedia. Tenemos un expresidente preso en Estados Unidos por temas de criminalidad organizada y narcotráfico. Y si usted mira las planillas de algunos partidos políticos ligados a esos juicios de Nueva York, va a ver que son los mismos personajes. Eso es lo que debemos de atacar, ¿no? Y la sociedad civil juega un rol preponderante en esto, que dejen el rol de la denuncia, sino que hagan la construcción de cultura ciudadana y democrática, para que también sepan con quién van a votar y a quién van a elegir para que sean sus representantes y que hagan los cambios directos. Lo que mencionaba, yo soy fiel creedor de que al final una de las grandes tareas que tienen sobre todo los sistemas políticos en casi todas partes del mundo es ver cómo hacer para que nuestros representantes, nuestros servidores públicos no tengan deudas con quien sea. Porque cuando tú le das a un diputado, a un juez, a un magistrado, el poder de no deberle nada a nadie, allí es donde tú vas a ver la verdad de que... Que si tiene deudas, Luis, también que se abstenga de conocer del caso, ¿no? Lo primero que hay que hacer, Alex, también es cortar un poco de verdad. A nivel de campaña... Entonces, mira, una campaña política de verdad seria, que respete a su población, en este caso a los hondureños, debería ser, mira, somos 3 candidatos, 5, 10, lo que sea, vamos a armar unos debates por televisión pública que no cuesten tanto dinero y no sé qué, pero dejarse de estar con cancioncitas, reggaetones, no sé qué, el videíto, el TikTok y no sé qué. Sin propuestas, sin propuestas. Exacto, sin propuestas, porque al final le preguntas a un hondureño, lo hicimos, nosotros nos fuimos a la calle, preguntamos, y el hondureño le pregunta por quién va a votar, y no sabe, porque al final lo que quiere es que le resuelva su problema, porque no quiere es que lo extorsionen, que lo roben. Casi el 50% de la población es indiferente. Y hasta este momento no ha decidido por quién votar. Ese es otro factor. Y es que esa indiferencia viene de eso, porque ya también el elector se da cuenta, ya dejen de tomarme el pelo, que cree que me van a venir con una cancioncita, a enamorarme 3 florecitas y yo le voy a dar el voto. Claro. La gente de verdad está demandando seriedad, de verdad, propuestas claras, concretas. ¿Y cómo vamos a hacer las cosas, no? Y yo creo que por ahí vamos a empezar a combatir la corrupción. Realmente hay una gran desconfianza ciudadana, ya llegamos a este punto. Desafortunadamente el entramado de la corrupción que heredamos de la narcodictadura pues todavía está ahí. Sí.
realmente no avanzamos como país. Tenemos una ley que supuestamente fiscaliza el financiamiento de campañas, pero no tiene ninguna herramienta. Contraloría o algo, ¿no? Me imagino. No tiene herramienta tiene financiera, fortaleza. no tiene herramienta de seguimiento, ¿no? Insisto, como decíamos al inicio, el corazón de la corrupción política es el financiamiento de campañas electorales. Claro. Bueno, Alex, don Gustavo, muchísimas gracias por haberse acercado por aquí. Nosotros vamos a continuar en Honduras con cartas sobre la mesa. Por ahí don Gustavo medio soltó el tema de la semana que viene porque vamos a estar hablando de por qué se dio la derogación de las sedes y todo el lío legal que ha traído esto en consecuencia. No, pues la verdad es que vienen personas de Estados Unidos para que no haya corrupción más en este país. Yo le exigiría sería que fueran honestos, que fueran transparentes, que dejen la corrupción ya.